Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el que abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio de la reflexión y la crítica. En el programa de hoy nos acompañará nuestra querida y estimada Mariluz Pujimoy Janamejoy. Ella es indígena inga del departamento de Nariño, integrante del Cabildo Indígena Universitario UIS, estudiante de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander y dinamizadora cultural. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Soy Mariluz Pujimoy Janamejoy, vengo de la comunidad indígena inga. Como ya lo mencionaba, pues soy estudiante de la Universidad Industrial de Santander en la carrera Filosofía. Y pues agradecerle por este espacio, ¿no? Y que me puedan escuchar y pues poderle llegar a las demás personas. Mil gracias de antemano por aceptar la invitación, que ya hace un tiempo la teníamos prevista, pero bueno, ya hasta ahorita se puede concretar. Bueno, Mariluz, para el día de hoy tenemos una propuesta muy especial para nuestros oyentes, que es la sabiduría ancestral desde el pueblo inga de Aponte. Para antes de dar como ya el tema en concreto, ¿con cuál frase o con cuál introducción quisieras brindarnos para antes de comenzar? Quiero mencionar, o es importante mencionar para nosotros, que Colombia es un país muy diverso. En Colombia existen 115 pueblos indígenas reconocidos por el Estado y pues es algo importante conocer toda esa riqueza cultural y diversidad cultural que está dentro de nuestro territorio y poder llegar a ellos, ¿no? Conocer que es importante todo, salvaguardar todos esos saberes culturales para las futuras generaciones, que todos esos saberes que nos han enseñado nuestros abuelos no se pierdan. Entonces, como es la invitación a eso, poder valorar, darle esa importancia a esos saberes ancestrales para que eso siga permaneciendo generación tras generación. Claro, ante todo, no perder la tradición como tú, Mariluz, nos estás indicando. Antes de entrar a la pausa, ¿qué pregunta desearías plantearnos a nosotros los oyentes? Pues una pregunta que siempre he tenido y es que cómo las personas pueden, digamos, como integrarse con las comunidades, porque siempre ha sido como esa dificultad, ¿no? Que a veces no hay como esa conexión con la gente, a veces se siente como esa corte entre esas dos, como digamos, yo le llamo esas dos como pensamientos. Entonces siempre como ha sido de qué manera ellos podrían como acercarse a las comunidades, ¿no? Porque pues uno busca la manera de acercárseles a ellos, pero pues hace falta como esa cercanía también de parte de ellos. Ya regresamos.
Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, sabiduría ancestral desde el pueblo Inga de Aponte. Estimada Mariluz, ahora entrando de lleno al tema de hoy y en relación con la pregunta que nos planteabas anteriormente, quisiera que nos pudieras dialogar respecto a cómo entender la sabiduría ancestral específicamente desde el pueblo Inga de Aponte, desde tu persona, primeramente como Mariluz Pujimoy Janamejoy, como tú, integrante ahora de una comunidad, la comunidad Inga de Aponte, y a su vez, y en un tercer espacio, como una cosmovisión de lleno que tienen, digamos, desde su misma visión de mundo. Expresiones inclusive como el tejer, que también se plasma el pensamiento, y bueno, digamos, en ese orden de ideas, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, nuestros saberes ancestrales, pues, como mencionaba antes, es muy importante mantenerlos, ¿no? Y pues, desde nuestra cosmovisión, siempre ha sido importante enseñarle a los niños la importancia de conservar esos saberes desde nuestras formas y prácticas culturales, como el Summa Causae, que es el principio de vida para nosotros, que el Summa Causae es el que rige la forma en cómo nosotros convivimos, no solamente con nosotros mismos, sino también con la misma naturaleza, porque para nosotros el ser humano tiene que aprender a coexistir con los seres que están en la naturaleza y con la misma naturaleza. Entonces, esa ha sido como esa parte de nuestros saberes que se enmarca en el principio del Summa Causae, el buen vivir. Cuando hablamos de los principios del Summa Causae, decimos que está el principio del amor, que es el Summa, el Munai, que es el principio del amor, es el principio de la verdad, el Nukanchipanya, el principio del trabajo, el principio de la reciprocidad. Esos son varios principios que a nosotros nos permite poder como vivir de manera armónica con los seres que están en la naturaleza y con nosotros mismos también. Desde ahí mismo, estimada Mariluz, ¿cómo entender ahora, pues, digamos, con esos principios que rigen ahora, digamos, a toda la comunidad? ¿Cómo entender inclusive para uno que no es integrante, como la pregunta que planteabas hace un momento, acercarnos? Es decir, ¿qué debemos entender como personas ajenas a la comunidad al acercarnos ya propiamente a las comunidades? ¿Qué tener en cuenta para ello? Bueno, como una forma, digamos, como empezar por, digamos, como por como la aceptación, ¿no? De que estamos como en una diversidad, ¿no? De esa diversidad de pensamientos, esas diferentes cosmovisiones, porque recordemos que cada pueblo indígena tiene una cosmovisión diferente. Entonces, no va a ser lo mismo nuestra forma de ver o concepción que nosotros tenemos sobre la vida como pueblo inga por ejemplo, al pueblo Kogi. Es como un ejemplo. Entonces, no todas las comunidades somos iguales porque tenemos nuestras propias prácticas y usos y costumbres diferentes. Entonces, pero sí hay un punto de encuentro, y el punto de encuentro es la defensa de la vida de la madre tierra. Entonces, de Nukanchipalpamama, nosotros le decimos. Entonces, siempre ha sido eso, o sea, como ese punto de encuentro, porque sabemos que la naturaleza para nosotros es nuestro hogar. Si nosotros no cuidamos la naturaleza, pues eso va a verse afectado. Las personas, por ejemplo, el tema de cortar los árboles, y si usted no siembra, se puede generar, digamos, de manera física, los temas de deslizamiento de tierra, terremotos, porque para nosotros los árboles son los que sostienen la tierra, son la raíz, como las venas de la tierra. Y pues desde eso, pues para nosotros todo lo que es que existe en la naturaleza tiene vida. Entonces eso es como un poquito
como entender, ¿no?, la importancia que tiene del cuidado y la defensa del territorio donde usted se encuentre, y poder comprender que esos saberes que nosotros tenemos pueden permitir llevar como esa armonía, ¿no?, mantener como esas formas de vidas, prácticas culturales que me permitan a nosotros tener como llevar ese buen vivir tanto con nosotros mismos como con la naturaleza. Claramente hay varios puntos de encuentro que inclusive tú mismo mencionas, como lo es el hecho del buen vivir, de la naturaleza, el respeto hacia el otro y demás. De ahí me surge una pregunta, y es el hecho, porque bueno, sería interesante ver también cuál es la cosmovisión inclusive del mismo pueblo inca de Aponte. Lo primero sería, ¿dónde y específicamente de quiénes son descendientes? Y bueno, lo segundo, las expresiones de género, es decir, tanto las mujeres del pueblo inca y los hombres del pueblo inca y la función que tienen, digamos, dentro de la comunidad. Entonces lo primero sería, ¿de dónde son descendientes? Así como para también contextualizar a nuestros oyentes. Bueno, es importante recordar que nosotros como comunidad inca somos descendientes del Imperio Inca. Como pueblo inca salimos del territorio del Tahuantinsuyo porque el Imperio Inca está formado por un imperio, ¿no?, y que sea el Gran Tahuantinsuyo, el cual está dividido por los 4 suyos, es en los 4 lugares, que era Chinchansuyo, Continsuyo, Antinsuyo y Coyansuyo. Entonces, de ahí cada familia tenía como una tarea, ¿no?, especial para poder como mantener, digamos, como esas tradiciones. En el caso nuestro, nosotros venimos de la familia Miticmacuna, que es una de las familias que se caracterizaba por ser caminantes, como digamos buscar y ampliar los territorios. Entonces ellos eran las que buscaban la manera de seguir buscando, recorriendo otros territorios y poder, digamos, como ampliar el imperio. Entonces venimos desde allá, desde la parte norte del Perú, y pues claro, venimos todo el tema bajando por la cordillera de los Andes hasta que nos encontramos por acá en Colombia. Venimos a dar por acá en Putumayo, y en ese, digamos, como en ese intercambio cultural nos encontramos con nuestros hermanos Kamsa, con los que pues ellos se hacen un intercambio cultural. Empezamos como a ese diálogo, digamos, como de esos saberes, y de ahí sí, liderado por nuestro cacique Carlos Tamabioy, quien pues ya dejó, digamos, como un legado a sus descendientes de poder cuidar y proteger ese territorio en el cual ellos llegaron. Y de ahí pues donde el último recorrido es Nariño, la parte de Aponte, precisamente donde nosotros estamos ubicados, de donde la comunidad de donde yo vengo. Y ese está ahí donde empieza como toda esa historia, ¿no? Como importante ese reconocimiento es la parte de la identidad cultural. Y desde esa misma identidad cultural, ¿qué podemos entender ahora respecto a los roles de género dentro de la misma comunidad? Específicamente las sabedoras ancestrales y el saber ancestral, y qué expresiones tienen dentro de la misma comunidad y funciones, por así decirlo. Bueno, nuestros mayores y mayoras sabedores siempre, como digamos, se han caracterizado por enseñarnos, ¿no? Y mantener y salvaguardar todos esos conocimientos y saberes ancestrales. Una de las funciones que ha tenido, digamos, que tienen nuestros sabedores y mayores sabedores es que, por ejemplo, tanto el hombre como la mujer nos complementamos. O sea, no se puede desligar o dejar, digamos, de lado la función que tiene el hombre o del lado de la función que tiene la mujer, porque ambos tienen una función y que es muy importante para poder, digamos, llevar como esas dinámicas y formas de vida que nos permiten a nosotros poder seguir en esos espacios, territorio, con la misma naturaleza, las enseñanzas, prácticas culturales que se sigan manteniendo, porque tanto el hombre como la mujer tienen la tarea de enseñar a las futuras generaciones.
Entonces, como esa ha sido como la función, ¿no? De nosotros poder, digamos, que haya un respeto por parte de los dos, tanto hacia el hombre como hacia la mujer. Entonces siempre es como esa tarea de que no se puede desligar la función que tiene el hombre y la mujer. Desde en ese mismo orden de ideas y dando a entender las precisiones que su merced nos brinda, también respecto, y surge la pregunta, a pesar de que no estamos en un formato visual, pero sería interesante inclusive darle a nuestros oyentes esa idea de que puedan imaginar la siguiente pregunta: la vestimenta. ¿Qué podemos entender desde la vestimenta misma y su simbología y significado para la comunidad misma? Bueno, el tema del vestido propio o vestido tradicional para nosotros es algo muy fundamental porque ahí está nuestra identidad. En el caso de la mujer llevamos una falda negra tejida en lana, nosotros le llamamos pacha, y una camisa blanca, el que le llamamos tupulli. Alrededor de la cintura nosotros llevamos lo que llamamos chumbe, ustedes los conocen como faja, y todo eso tiene una connotación, porque para nosotros, digamos, el vestido representa la protección y la salvaguarda de nuestra identidad. En el caso del hombre, pues él lleva una túnica negra, pero también tejida en lana, vestido también con una camisa blanca, y también alrededor de la cintura también lleva un chumbe. Entonces eso hace parte también como de mantener toda esa identidad cultural. Para nosotros el vestido es fundamental. Recordemos que también, pues, digamos, dependiendo del contexto, pues, en nuestro vestido cambia un poquito. Pues, por ejemplo, en el Putumayo, ustedes van a ver ingas que utilizan el vestido con camisas de colores diferentes. Eso depende, digamos, como de la región donde se encuentre, pero, pues, hace parte, digamos, como esa conexión con la naturaleza. En el caso nuestro, pues, siempre mantenemos el blanco y el negro, que es como la conexión con el día y la noche, y también con nuestra madre tierra. Las expresiones también y esa también es una pregunta que surge, porque quizás algunos de nuestros oyentes, la idea que quizás tienen de los mismos pueblos indígenas es el tema, digamos, de las artesanías mismas, las mochilas, los collares, etcétera. ¿Cómo entender desde el pueblo inga de Aponte el tejer? ¿Cómo se teje pensamiento y con qué propósito mismo? Hay una frase muy bonita que lo dice Carlos Jacanamijoy, que es un artista que es del territorio del Putumayo, él es inga, y él nos dice: el arte de tejer y contar nuestra propia historia. Dentro del tejido nosotros plasmamos toda nuestra cosmovisión, nuestra historia, y reflejamos nuestros sentimientos, pensamientos, y pues eso también depende también de los colores que usted combine, la simbología que usted le implemente en el tejido, y que hace parte, digamos, como de esas enseñanzas y prácticas que nos han dejado nuestros mayores. El tejido, no solamente nosotros decimos el tejido en lana, el tejido en mostacilla. El tejido también se llama, lo asociamos también al tejido de pensamientos, ese intercambio cultural, esas enseñanzas que nosotros aprendemos a lo largo de la vida, y que eso nos va a permitir poder enseñar a nuestras futuras generaciones. Entonces, el tejido también hace parte, digamos, como dice el intercambio de saberes. Eso hace un poco que nosotros también podamos entendernos como poder, como esa parte con la conexión con la naturaleza, porque el tejido también hace parte de lo que nosotros vemos, ¿no? De las percepciones que nosotros vemos en la naturaleza. El símbolo del agua, el símbolo del sol, el símbolo de la tierra. Entonces todo eso buscamos nosotros reflejar en el tejido, esa conexión que no se pierda. Pero, digamos, no solamente se debe ver, como tú dices, en algo netamente superficial, porque quizás uno cae mucho en ese error, como no, entonces es solamente una manilla, es solamente un collar, es solo una mochila, y bueno, ahí como por cuestión estética, pero no, o sea, realmente, como tú dices, todo tiene un significado, todo tiene un trasfondo, inclusive
desde la misma preparación, desde el mismo sentido por el que se hace. Antes de finalizar, estimada Mariluz, ¿qué quisieras decirnos como mensaje final respecto a la sabiduría ancestral? Es decir, como tú mismo acabas de mencionar, hay más de 60, 70 pueblos indígenas originarios de acá en nuestro país. ¿Y cómo entender el tema de la sabiduría ancestral en general para nosotros los que, digamos, no hacemos parte, pero de pronto nos da curiosidad investigar más de esto al respecto? Para nosotros, digamos, todos esos saberes ancestrales es importante, ¿no? Como tú bien lo comentas, ¿cómo podríamos como tener ese acercamiento con nuestros saberes ancestrales? Pues empezar por el reconocimiento de nuestra historia, escuchar a los abuelos sobre todo, porque pues nuestros abuelos para nosotros son como la memoria viva, ¿no? Esa enciclopedia viva que nos transmite esos conocimientos. Entonces, para nosotros pues siempre ha sido importante escuchar a los abuelos, porque los abuelos, ellos desde la experiencia de vida tienen mucho que enseñar y aportar a los jóvenes. Entonces eso ha sido como ese mensaje bonito, escuchar a nuestros abuelos. A veces pensamos que nuestros abuelitos ya llegan a una edad y pues que ya no pues como que no tienen como esa capacidad de enseñar, ¿no? Pero entonces no, al contrario, ellos tienen muchas cosas por enseñar y mucho como esa tranquilidad también a la familia. Siempre ha sido así. Totalmente, como también hablábamos en otro momento, estimada Mariluz, también la tradición, como tú mismo resaltas, inclusive la tradición oral, que es de por sí un factor muy, muy fundamental dentro de la misma comunidad inga de Aponte y en las demás comunidades indígenas. Y es el hecho de escuchar a los mayores, escuchar a los taitas, escuchar a las sabedoras y sabedores propiamente de la misma comunidad. Pero de ahí creo que el mensaje que das es muy claro y de verdad te agradecemos por tu participación, estimada Mariluz, en este programa de saberes ancestrales desde el pueblo inga de Aponte. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Expresamos un especial agradecimiento a nuestra invitada por su participación y valiosos aportes. Muchas gracias a ustedes por escucharme y pues yo llegarles a las demás personas y transmitirles este mensaje. Y es que pues es importante, ¿no?, valorar y salvaguardar todos esos conocimientos que tienen las comunidades indígenas. Y pues para nosotros como es una alegría que de pronto la gente se integre, que nos escuchen, porque nosotros siempre nuestra tarea, digamos, ha sido llegar, ¿no?, llegar a la gente, a los niños sobre todo también, porque son como el futuro de las generaciones, y poderles pues transmitir estos, para mí es una alegría. Muchas gracias. Siempre con el mayor de los gustos, estimada Mariluz. Y bueno, en la UIS también tenemos, como bien mencionábamos, un cabildo indígena, justamente. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.